¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La violencia y la inseguridad son nuestra principal preocupación. Y cómo no, si ya nos dimos cuenta que no es cierto que estos demonios golpean a uno o a otro porque quizá andaba metido en algo malo, quizá estaba metido con los malos o con la maña, sino que en realidad son males, son demonios que están afectando demasiado cerca al hijo, al hermano, al padre. Son demasiadas las víctimas de la violencia en México. ¿Cómo esa violencia irrumpe en la vida cotidiana de las familias? ¿Qué pasa con los niños que la miran? ¿Qué pasa con las madres que vieron desaparecer a su hijo? ¿Qué ocurre con quienes saben que en la casa vecina todos desaparecieron? Es una pregunta que nos tenemos que hacer con la mayor compasión, con la mayor empatía, porque ya no hay manera de separar a los mexicanos que tuvieron suerte de quienes no la tuvimos. Hoy vamos a hablar de la irrupción de la violencia en la vida cotidiana de las familias, con quienes no solamente la han diagnosticado, sino han estado realizando intervenciones para mejorarla. La semana que entra hay justamente un evento de 9 a 2 de la tarde en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para hablar de este tema. Así es que si nuestro capítulo de hoy en Espiral le interesa, no se pierda ir a ese seminario. Irrupción de la violencia en la vida cotidiana de las familias mexicanas. Comenzamos. Bueno, lo anunciado, hoy vamos a hablar de este tema complicado, difícil, y es cómo este coletazo de la violencia ha afectado la vida cotidiana de las familias, de maneras muy distintas a los integrantes de esas familias, o las integrantes de maneras también muy distintas, y que vale la pena partir de ejemplos que las especialistas, quienes han trabajado el tema, nos van a ilustrar el día de hoy, podamos encontrar pues una mirada mucho más objetiva y con mayor visión frente a una circunstancia que, a pesar de la obviedad, hemos visto pasar sin intervenir, sin hacer mucho. Les agradezco que estén aquí y bueno, como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Comenzamos contigo. Sí, soy Maribel Nájera, soy docente y supervisora en el ILEF y coordino el grupo de atención a migrantes por violencia y bueno, aquí estamos para conversar. ¿Cómo te metiste en esto, Maribel? Uy, hace 20 años, después de estudiar la maestría en el ILEF, me quedé en el grupo de atención a violencia. Durante unos buenos años estuve en ese tema de la violencia familiar y después, por una petición de algunos abogados en Estados Unidos que tenían víctimas mexicanas del desplazamiento forzado, nos pidieron ayuda para atender a los mexicanos que no podían declarar por la cuestión traumática, y entonces pues ideamos ahí una situación de acompañamiento a estas personas por videoconferencia, y bueno, así nos metimos en esta parte de los migrantes, ya no por elección, ya no por una cuestión económica, sino por la violencia forzada. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y le doy la bienvenida a Tania Ramírez. No es la primera vez que está aquí, me da mucho gusto que vuelvas. Muchas gracias, a mí también me da mucho gusto volver. Yo soy Tania Ramírez Hernández, trabajo en CONAPRED, pero me parece que estoy aquí hoy para contar un poco de lo que me ha tocado vivir y trabajar desde la fundación de una organización que se llama Hijos en México, que es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que agrupa a hijos de desaparecidos políticos, presos políticos, exiliados, etc. Tania, se conoce muchísimo más el trabajo de las madres en busca de hijos desaparecidos. Hijos es otra cosa, pero se parece. ¿Me ayudas nada más para explicarle? Es otra cosa, pero se parece. Es una agrupación que surgió en Argentina, ¿no?, a raíz de la movilización de los familiares
frente a la dictadura militar y todas las desapariciones. Los movimientos de familiares se han ido agrupando con distintas características, pero de pronto los hijos nos encontramos con ciertas dudas y con ciertas inquietudes y también con ciertas ganas de hacer cosas distintas de la exigencia de las madres saliendo a buscar a los hijos desaparecidos, y nos conformamos como otra voz, como otro actor, como otra forma de ver las cosas y también de proponer pues posibles vías o salidas. Son la siguiente generación. Pues mira, yo pensaba que éramos la siguiente generación y ahí se iba a quedar, pero en este dolido México... Son la siguiente, pero no la última. Exacto, la siguiente generación se sigue actualizando año con año, ¿no? De ser un movimiento chiquitín, pues la cantidad de hijos de desaparecidos y etcétera en este país, pues ya puede ser un movimiento de masas. Jimena Antillón, me da muchísimo gusto tenerte Hola, aquí muchas hoy. gracias. Pues yo soy Jimena Antillón, soy investigadora en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y me dedico sobre todo al acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas. Yo empecé trabajando este tema en un caso de desaparición forzada en Guerrero durante la llamada Guerra Sucia, que es el caso de Rosendo Radilla, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo pensaba que a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, pues el Estado tenía que hacer frente a esta deuda, digamos, por las desapariciones del pasado, ¿no? Y por las violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia. Y pocos años después empezamos a encontrar que las desapariciones seguían ocurriendo. Yo al principio decía, no, bueno, yo trabajé en este caso de la Guerra Sucia, pero no entiendo, no sé qué es lo que está pasando ahora. Pero la verdad es que el contexto nos desafió, ¿no? Nos obligó a poner en tensión los marcos con los que estábamos entendiendo la desaparición forzada para responder a estos miles de desaparecidos que tenemos actualmente. Le doy la bienvenida a Analía Castañer. Me da muchísimo gusto que estés Muchas aquí. gracias, igualmente. Pues soy Analía Castañer, como lo acabas de decir, soy psicóloga, soy parte del ILEF también y coordino el grupo de atención a la infancia en procesos de justicia. Esto tiene que ver justo con niñas, niños o adolescentes que por la razón que sea, pero todas y todos son víctimas de violencia, están en contacto directo, sea con justicia penal o sea con justicia familiar. Es un poco como achicar la lente dentro de los enormes y devastadores efectos que tiene la violencia, cómo juntas la parte terapéutica con la parte de restitución de derechos, donde ahí sí hay una parte en la que toca conjuntar terapia, acompañamiento psicosocial y otras múltiples acciones con que las personas accedan al derecho a la justicia y al derecho a la protección. Y entonces nos dimos cuenta hace años de que ahí había un enorme hueco porque se suelen atender las cosas de manera fragmentada, ¿no? Como terapia familiar dentro del ILEF. Y por supuesto que hay que hacerlo, pero toca empezar a hacer puentes desde la parte de la atención terapéutica directa a cómo lograr que las personas accedan a la justicia y que salgan lo menos revictimizadas posibles y cómo aportar elementos para que el proceso de justicia vaya cambiando hacia este objetivo que todos quisiéramos, en el que haya efectivamente redignificación, acceso a la justicia y posibilidades de atravesar un proceso de una manera que no lastime más, sino que por lo contrario te ayude a construirte como sujeto de derechos, ¿no? Tal cual. Déjenme comenzar con una suerte de provocación. El tema que más nos afecta en nuestro país es el de la inseguridad, está en todas las encuestas. Pero pegadito está el tema de la corrupción. Y yo tengo la idea de que en realidad son temas que no son tan distantes, se traslapan. Sobre todo, si me permiten definir corrupción, no solamente como el robo del dinero público, sino como la corrupción de esas líneas, de esos trazos que dividen lo público y lo privado. Es decir, cuando lo privado se vuelve público y lo público se vuelve privado sin mediación alguna, hay un acto de violencia. Si voy y les robo algo en su casa y lo vendo en Tepito, estoy cometiendo un acto de corrupción. Si la violencia que está azotando a nuestras comunidades se mete a la casa,
si el monstruo no toca la puerta, la abre, irrumpe, se mete a la cama, nos quita el sueño, nos quita un hijo, hay un acto profundo de corrupción de la sociedad en la que estamos viviendo. Eso ocurre normalmente en la guerra. Cuando uno mira la Guerra Civil Española, uno mira la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, es el monstruo de la guerra que se nos mete y nos arranca lo más preciado. Desde esta perspectiva de la corrupción de nuestra comunidad y de la violencia que estamos viviendo, ¿aceptarían ustedes que esto se parece al escenario de la guerra? Que lo que están viendo en las familias, en las casas, que esta irrupción en la vida cotidiana de las familias se parece a lo que hemos visto en otros momentos de guerra. Sí, yo creo que el nivel de violencia, del efecto de la violencia en las familias y en las personas, pues se puede parecer a lo que se vive en una guerra, por esta situación que se combina de muchas maneras, ¿no? Una es esta parte de que no hay defensa posible porque la justicia está hecha a pedazos, porque se le tiene más miedo a veces a ir a declarar y a la policía que pedir ayuda a la comunidad o a los familiares o a la iglesia o qué sé yo, ¿no? Por esta idea que han estado diciendo a partir del asesinato de los 3 jóvenes en Guadalajara, de que estaban en el lugar equivocado. Y yo creo que eso cada vez se repite más, de que pues cualquier persona podemos estar en el lugar equivocado. Entonces hay una sensación de vulnerabilidad y de inseguridad, de que quien tiene que proteger no protege, o sea, no protege el Estado, no protege el gobierno, no protege la policía y a veces no protegen las familias. Entonces, sí hay una situación de desamparo y de que puede quedar cualquier persona en una situación de fuego cruzado, ¿no? Entonces, la verdad es que todos podíamos decir antes que eso le pasaba en ciertas zonas de Guerrero, o en Tamaulipas, o en Chihuahua, pero creo que cada vez estamos viendo que no es así, que cualquier chico vecino nuestro, o nuestros hijos o nuestros consultantes pueden quedar en una situación así, y porque los vemos, ¿no? Al llegar al ILEF, en las familias que atendemos, cada vez llegan porque tienen violencia familiar, pero también hay alguien que fue violentado en sus derechos humanos, Perdón, María, ¿qué es el ILEF? Perdón, el ILEF es el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, además de un centro educativo, de una maestría y diplomados, es un centro de atención a familias y parejas, tiene 34 años, y cada vez... Y les han llegado cada vez más casos. Cada vez más casos complejos, en donde vemos cada vez creciente el tema de la violencia, pero cruzado con que no dicen, pero pareciera que están en redes delincuenciales, pero que no dicen y dicen aquí el niño está afectado por la escuela, el bullying, las cuestiones traumáticas del sismo, pero resulta que tienen a alguien en la cárcel y que no se atreven a decir de primera instancia, ¿no? Y no tienen dónde procesar. Y no tienen procesar eso. Entonces, cada vez estos casos o estas atenciones de los niños en situaciones de justicia, o los casos de migrantes que nos pidieron ayuda en Estados Unidos, no aquí, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer para atender a los que están allá? En fin, cada vez se han complejizado porque son desde diferentes lados, ¿no? A ver, estamos intentando caracterizar, ¿no? Sí. Que siempre es un esfuerzo complicado. Jimena nos dice, a ver, esto no es guerra, sino, digamos, impunidad crónica, ¿no? Pero se parece como Yo diría a que es los peor. efectos. Y lo que sabemos es que está creciendo. O sea, no solamente están creciendo las muertes, ¿no? Los homicidios, en fin. No, está creciendo esta sensación muy angustiosa, que no me atrevo a llamar de otra manera, o de una manera distinta como ustedes lo han llamado, la irrupción de la violencia en la vida cotidiana. Yo creo que, recordando la provocación por donde empezaste, esta barrera o esta línea que parecería muy clara entre lo privado y lo público, es una que también se rompe por el efecto de la violencia, ¿no? Y en sus efectos más nocivos podríamos sentir que las noticias del periódico de pronto se convierten en noticias que describen lo que pasa con nuestras familias, ¿no? Yo tuve siempre la narración inversa, ¿no? O sea, yo nací en la zozobra de decir, a mi familia le tocó y a las demás no.
pero año con año me he dado cuenta de que la narrativa ha ido cambiando, ¿no? A mi familia le tocó y cada vez más a más familias les ha tocado, ¿no? Y a los raros son a los que no les ha tocado, Pues sí, las excepciones. y si la narrativa fuera los chicos estaban en el lugar equivocado, ¿México es el lugar equivocado? ¿O qué está pasando, no? O sea, el crecimiento de esto también hace que, me imagino, que las familias que puedan ver esto como algo lejano lo sientan cada vez más cercano, o que la gente que nos esté escuchando tenga en su familia cercana, en su núcleo un poco más cerca, historias como estas, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante, y me lo llevo preguntando mucho tiempo, es cuál puede ser el límite de la tolerancia de eso, ¿no? O sea, cuál puede ser nuestro límite como sociedad para tolerar eso, ¿no? Dalia. Yo justo estaba pensando que sí es tremendamente devastador, al igual que una guerra, pero yo tendería a pensar que es todavía peor que una guerra, porque esto que decía Jimena, de que inicialmente lo que está sucediendo no se nombra. Digo, una guerra, sabes, hasta tiene una declaración, ¿no? Hay un momento en el que la Hay un guerra enemigo, hay un empieza, adversario, y un hay aliado. enemigo. Exactamente. Es como, digo, es muy difícil decirlo así, no me encanta, pero no se me ocurre otra forma de decirlo. La guerra tiene cierta claridad. Y al final lo que está sucediendo hoy es que la violencia o las violencias no se nombran, o quien quiere defenderse es criminalizado, ¿no? Si pensamos los enormes niveles a los que las violencias permean, pues tienes por un lado las víctimas justo que se atreven a denunciar y son criminalizadas por hablar, o los defensores de derechos humanos que terminan siendo perseguidos, o los periodistas que tratan de hablar de la violencia y son silenciados. Toda esa dinámica es como una enorme paradoja, porque se vive todo el tiempo directamente y ya muy cerquita, pero además se tapa, se camufla, se nombra de otras maneras, termina habiendo una normalización enorme, y no poder nombrar implica no poder entender e implica no poder asumir los efectos de eso y por lo tanto paralizarse en cierta manera. Entonces es tremendamente complejo. A ver, me gusta mucho cómo cierra el bloque. Es que no hay manera de nombrar esto. Exacto. O sea, no le encontramos una etiqueta. Todavía cuando Calderón dijo la guerra contra el narco había algo que decir de eso y discutir y pelearnos, pero lo que vemos es una crecida enorme de violencia y pues antes en efecto pues eso le ocurría solo a los que andaban metidos en cosas raras. Y un día descubres que no, que son muchos inocentes quienes lo están viviendo. Y luego te enteras que es tu sobrino y que podría ser tu hijo, o fue tu hijo, o tu padre, en fin. Esto es un monstruo. Y es un monstruo que está enfermando en más de un sentido a nuestra generación y que difícilmente va a dejar sana a la siguiente o a las siguientes generaciones. Déjenme irme a corte y volvemos para conversar si algún tipo de intervención puede hacerse para confrontar este tipo de violencia. Y cuando digo intervención, sumo el subtexto de este bloque. Por lo menos una intervención para nombrar las cosas. Vamos a corte y regresamos. Estamos hablando de esta tragedia que rompe la normalidad de la vida cotidiana de las familias. Yo pienso, por ejemplo, en Marcos o Daniel o en Jesús, cualquiera de los muchachos, de los tres muchachos que hacían cine, que estaban estudiando cine y que desaparecieron. ¿Cómo una familia vuelve a reconstruirse después de eso? Es decir, ¿de qué se habla en el desayuno? ¿Qué se hace cuando una hermana está esperando un bebé o cuando va a haber una boda o en Navidad? ¿De qué se habla cuando desapareció una persona de esa edad? Una escena que a mí me parece aterradora. ¿De qué se habla hoy en Cadereyta o en Piedras Negras? ¿No? Después de lo que ocurrió en Monclova. Es decir, cuando pasa una, no sé, decir la manada de balas y de rifles y de pólvora y torturan y matan niñas y matan. Es decir, ¿cómo esa comunidad un día va a poder hablarse y mirarse con confianza y con paz? ¿Es posible
¿O esa herida queda ahí por generaciones? Mira, pasan las dos cosas. Es una herida que queda por generaciones, se le llama daño transgeneracional, de hecho, y se transmite precisamente por el silencio, por las cosas que las familias no pueden hablar y las siguientes generaciones lo van incorporando como un vacío, como un núcleo traumático que está ahí y que no saben ni siquiera nombrar, ¿no? Entonces sí es cierto que queda por generaciones, pero por otro lado yo quería, en el bloque anterior, me recordó mucho lo que decía Maribel a doña María Herrera, que es una mamá que tiene 4 hijos desaparecidos y ella empezó a participar en el Movimiento por la Paz. ¿Policías? No, Ese no es el caso. ¿No es ella la que No, tiene no. hijos policías desaparecidos? ¿4? no. Existen, también está el caso de Araceli Rodríguez, que es la mamá de un policía federal desaparecido. Y bueno, es el mismo caso en realidad de Araceli y de doña María Herrera. Doña María Herrera decía, porque le dijeron que sus hijos, 4 hijos, 2 desaparecidos en Guerrero y 2 en Veracruz. Y le decían que sus hijos estaban en el lugar equivocado. Y doña María Herrera, que es muy aguda, decía, bueno, es que aquí todos estamos en el lugar equivocado entonces, ¿no? Y en el caso de ella y de cientos de familiares que se empezaron a organizar, nos han enseñado, porque yo creo que y seguramente con mis colegas coincidimos, ¿no? Hemos tenido que ir aprendiendo de los familiares en este camino y la primera respuesta es la organización de los familiares, porque cuando los familiares se juntan, los familiares de personas desaparecidas o de víctimas de violencia, se juntan y empiezan a hablar, se dan cuenta de que es algo que les ha ocurrido a otras personas, pueden entender a lo que se están enfrentando, pueden entender también sus propias reacciones como reacciones normales. Es decir, esta primera reacción de solidaridad y apoyo mutuo es fundamental, ¿no? Es lo que hemos aprendido por un lado. Y por otro lado, las experiencias, por ejemplo, en el Cono Sur, de las que hemos aprendido mucho, ¿no? De trabajadores de la salud mental que acompañaron a víctimas de violaciones a derechos humanos y familiares de desaparecidos, ahora nos dicen, es verdad que es un evento traumático, inenarrable, pero sí se puede ir tejiendo, sí se puede ir bordando, digamos, algún sentido a esos eventos y a mí me gusta eso porque me parece que no nos tenemos que rendir, ¿no? Es decir, sí hay que seguir abriendo esos espacios para nombrar lo que estamos viviendo. A ver, yo traigo el recuerdo, porque es muy reciente, de una sociedad ingrata y hasta violenta con los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Porque la prensa, ¿no? La plática de café, sobre todo cierto estamento social, como esos señores rijosos, revoltosos, que ni siquiera supieron cuidar a sus hijos, que quién sabe en qué cosas andaban. Esa incapacidad para entender qué pasa en la cabeza de un padre más otro, más otro, más otro, más otro, que perdió, de una madre más otra, más otra, más otra, que perdió a su hijo, a sus hijos. Somos, digamos, lo más lejano a la empatía hemos sido frente a esas víctimas o familiares de víctimas. Es que yo creo que se dan las dos respuestas cuando se pierden hijos o cuando se vive una violencia traumática. Hay personas que se meten hacia adentro y no quieren saber ya nada, no quieren que sus familias participen porque van a estar en riesgo, porque además lo que tú estás diciendo los revictimiza, ¿no? O sea, esos, y la política pública, hablando de lo que decías en algún momento, los revictimiza en varios sentidos. Si los chicos están en drogas o están en la delincuencia organizada o si no tienen trabajo, etcétera, es por la madre ausente o el padre ausente o la dinámica familiar, y eso pues es una doble victimización, porque primero no están viendo la dimensión del problema social y están culpando a familias concretas de una situación macro, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema de revictimización. Y luego a nivel social, cuando alguien decide luchar por la justicia, por saber dónde quedaron sus hijos o dónde están, pues es una legítima lucha que tienen que dar y no se contrapone con los procesos terapéuticos en donde tienen
que hablar del dolor personal, de los duelos, pues imagínate, no poder elaborar el duelo cuando no han visto el cadáver de su hijo dónde está. Es un proceso de los más difíciles de hacer psicológicamente. Entonces, hay padres y madres que se van a la lucha. Históricamente en México lo tenemos con Rosario Ibarra de Piedra, que pues a veces se le tipificaba como una persona que ya no estaba bien, etcétera, pero creo que, como dice Tania, estaba muy sola en aquella época. Hoy puede haber muchas porque son muchos las víctimas y ya no están tan localizadas. A ver, el tema del estigma. Ujú. Yo justo pensaba que para entender cuáles de las principales afectaciones que la violencia causa, es posible pensar que la más grave es la confusión. Y va de la mano de lo que decíamos en el otro bloque, que como no se puede nombrar, lo que provoca es una enorme confusión. Es tan impensable lo que está sucediendo que tal cual la realidad ya no es la que conocíamos y uno mismo ya no es la misma persona después de semejante vivencia. ¿Hay un cambio de identidad? Podría llegar hasta ahí. ¿Te reconfiguras como sujeto? Te reconfigura la manera en la que puedes confiar o anticipar la realidad, porque ya no es la que conocías. Y también, por supuesto, cómo te asumes tú como quien puede defenderse de la violencia o como quien puede entender la realidad. Es que la confusión puede llegar a ser tan devastadora y además va de la mano con la negación, que todos lo sabemos, ¿no? Es más fácil pensar, esto no está sucediendo, a nombrarlo y tomar acciones para protegerse o tomar acciones para sanar. Entonces, la confusión de la mano con la negación lo que provoca es que se culpabiliza o que se mueven las responsabilidades hacia quien no las tiene. Y entonces, en lugar de nombrar violencia y poder nombrar quién es el responsable del ejercicio de la violencia a sus diferentes niveles, lo que sucede es que todo se tergiversa, se confunde y quienes son sobrevivientes a la violencia terminan sintiéndose culpables de la violencia. Y eso va formando, una espiral, iba a decir justo, que encierra, atrapa, confunde más, paraliza y que hace muy difícil que justamente haya intervenciones o que exista la posibilidad de que alguien que es sobreviviente de violencia en los contextos que estamos viviendo ahora pueda solo, por sí mismo, quiero decir, salir de esa confusión, entender, soy sobreviviente y no soy culpable, y poder entonces iniciar acciones hacia la protección. Tania, perdóname si dirijo esto, digamos, en primera persona al singular. Es decir, tú creces desde tu niñez sabiendo que a tu padre lo desaparecieron, probablemente porque estaba metido en actividades guerrilleras, lo cual para la época en México es un estigma fuerte. O sea, ¿quién sabe en qué andaba este señor? Y a lo mejor su hija resulta igual. ¿Cómo se vive con ese estigma de una sociedad como la nuestra, incapaz de entender muchas cosas? ¿Y cómo te convertiste en una líder de hijos? Es decir, no solamente trabajaste el estigma, sino que te montaste sobre los hombros del estigma. Pues para poder vivir con él, porque si no es un nudo en la garganta y en la vida con el que no se puede vivir. Pero cada quien elige su camino. Sí, yo nací así, nací acompañando a mi abuela con doña Rosario, escuchando cómo les gritaban locas y pues no me salían las cuentas. Para mí eran señoras muy cuerdas, ¿no? Valientes y aguerridas, pero siempre hubo una mirada de algo estaban haciendo mal, ¿no? Y mira, es que ese estigma no únicamente sucede en una lectura política de la gente que cree que hay los que se montan en la guerrilla y los que no. Yo les confieso algo, detestaba el Día del Padre y lo sigo detestando. Me choca la celebración y cuando en las escuelas eso sucedía, además a mi papá lo desaparecen un 9 de junio, el 11 sería su cumpleaños, el 10 se recuerda el halconazo y siempre por esas fechas caía el Día del Padre. Yo no lo soportaba, ¿no? O sea, hablando de vida cotidiana, hasta la celebración del kinder y de la primaria, etcétera, se puede volver un obstáculo si el resto de tu entorno no entiende, ¿no? En el caso nuestro, hasta la selección de a qué primaria, etcétera, tenía que ver con rodearnos de gente que tuviera la cabeza un poquito más amueblada para poder acompañar una historia así, porque de otra forma era imposible leerlo, ¿no?
cuando empezamos a tener como inquietudes de corazón y de cuerpo y así, mi hermano y yo fuimos a una primera terapeuta antes de que hubiera terapeutas como las que están en este panel. Y la terapeuta nos dijo, a ver, después de escuchar la historia, es que tienen que decidir si su papá está vivo o está muerto, Bueno. porque solo en 2 escenarios me puedo mover, ¿no? Por suerte, no sé por qué, pero por suerte, no decidimos, ¿no? Y a la siguiente sesión, mi hermano y yo llegamos diciendo, esa decisión no nos toca a nosotros, ¿no? Y al día de hoy, yo no puedo decir si mi papá está vivo o muerto porque no me toca, ¿no? Entonces, poder, híjole, es difícil, pero poder construir qué parte de esa historia te toca como individuo y qué parte le va a tocar a las autoridades, es una separación difícil de hacer, pero que también alivia mucho, ¿no? O sea, poder ubicar y problematizar y conocer otros casos y saber qué fue el Estado y cómo sucedió y cómo en el caso mío tuvo que ver con una dinámica que no solo sucedió en México, sino en toda América Latina, que actualmente en el caso mexicano pues responde a dinámicas parecidas también en alguna medida, ayuda a sobrellevar eso, ¿no? Y yo creo que el conocerte también con otras historias similares ayuda mucho, pero también duele, ¿eh? O sea, a mí me habría encantado que nos quedáramos como un grupito de familiares, de mamás locas y etcétera. O sea, cada nueva noticia duele más y da coraje, ¿no? O sea, volver a escuchar la historia de los 3 chicos en Guadalajara se siente como una herida personal, ¿no? Yo justo me volví mamá en los tiempos después de Ayotzinapa y entré en una depresión profunda de la cual solo pude salir pariendo a mi bebé, ¿no? Entonces, la vida personal se imbrica con la vida de la historia, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que de ahí va a salir un movimiento de gente pues con una actividad ciudadana distinta, que a lo mejor fue lo que me pasó a mí, ¿no? A ver, Guiona, yo quisiera refutar tu tesis. O sea, tú dices, y más o menos es lo que, bueno, en el debate presidencial escuché y lo que escuchamos todos los días, es, el problema es una crisis de impunidad. Esto quiere decir, hay un problema de castigo. Si pudiera resolver el castigo, por eso es impunidad, ¿no? Falta de castigo. Si pudiera resolver el castigo, si mágicamente se apareciera alguien, a partir de ahora castigo a cualquiera que cometa una desaparición, un delito, una agresión, una violencia, mágicamente todo se resolvería. ¿Realmente es una crisis de falta de castigo? ¿O hay algo donde la falta de castigo es uno de sus síntomas, pero mucho más profundo? Bueno, cuando hablo de impunidad, digamos, es una manera de decir rápido, sí, una serie de cosas que están englobadas allí. No solamente el tema del castigo, sino lo que la impunidad cuestiona a nivel psíquico, psicológico, es la existencia de una ley, de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, entre otras cosas, este sentimiento de vulnerabilidad y desamparo se nutre, ¿no? que lo traducimos en inseguridad, se nutre de este cuestionamiento que ya comentaban mis colegas sobre el papel del Estado. Ya no es el que te protege y además puede ser el que te ataca, ¿no? Y me gustaría ilustrar esto con una anécdota que nos tocó cuando fuimos a acompañar a un grupo de familiares después del sismo que estaban esperando a que los cuerpos de sus familiares fueran recuperados de los escombros en un edificio que se colapsó en Álvaro Obregón. Y hubo mucho maltrato, muy poca información durante las labores de rescate hacia los familiares y empezaron a circular rumores de que los cuerpos se los estaban llevando a otro lugar sin decirle a los familiares. Y una de las tías de una muchacha que estaba allí atrapada dijo, es que a nuestros familiares nos los van a desaparecer como a los 43, ¿no? Entonces eso nos da idea de cómo permea, digamos, la impunidad y cómo genera esta situación, este sentimiento de vulnerabilidad. Y a ver, sí tenemos una época donde parece que el problema es la falta de ley, la falta de Estado. Nos llenamos la boca de eso, ¿no? Entonces, si logramos resolver la ley y que las personas nos volviéramos gente que apreciara la ley, todo se resolvería. Bueno, lo voy a citar en palabras de Alejandro Martí. Lo que no necesitamos temas de derechos humanos, necesitamos humanos derechos. Resulta que si todos lográramos volvernos como
gente apegada a la ley, respetuosa de la ley, respetuosa de las instituciones, esto mágicamente cambiaría. Y en ese sentido hay como una actitud, casi, por eso decía yo, condescendiente, donde, bueno, eso te pasó porque no estabas apegado a la ley, porque andabas en el territorio equivocado. Eso te pasa por no ser un humano derecho. Y nos ha faltado empatía. Y voy a utilizar un término que ahora utiliza el Papa, pero que es anterior al Papa. Nos ha faltado compasión. Es decir, sí hay una ausencia de compasión que me parece no hemos mirado de frente. Voy a irme a corte. Yo ya veo a Maribel lista para reaccionar a esto, pero déjenme irme a corte y de vuelta hablamos de esto. Es decir, más allá de la impunidad, hay rasgos de nuestra humanidad que están descompuestos y que si no los intervenimos, pues más leyes y más castigos y más armas y más fiscal especial y fiscalía que sirva, esto no va a cambiar, ¿no? Y creo. Vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos hablando de estas irrupciones que la violencia ha hecho en la vida cotidiana de las familias y bueno, sus observaciones, sus comentarios sí llevan, o por lo menos me llevan a suponer que así como las irrupciones son puntuales, quirúrgicas en cada familia, las intervenciones tendrán que ser puntuales, quirúrgicas hacia cada familia, porque si no, no hay política general que sirva. Y en ese sentido me interesa mucho la experiencia, Maribel, que el ILEF ha estado enfrentando. Es decir, están hablando mucho con las familias. Y yo tengo la impresión de que eso que ustedes están hablando todavía no se conoce. Que ahí hay realmente conocimiento muy potente que nos ayuda a entender qué está pasando. ¿Nos compartes un poco esas intervenciones? ¿Qué podríamos saber de ellas? Bueno, les cuento así brevemente una intervención que hicimos con un grupo de familias, 30 familias de los pueblos aledaños a Ciudad Juárez que tuvieron que emigrar por desplazamiento forzado al Paso, Texas. Algunas entregaron el puente, iban heridas, otras porque les mataron a sus familiares, otras porque les quemaron sus negocios y se los destruyeron y llegaron al Paso, Texas y estaban devastados, como comprenderán, traumatizados. Y uno de los abogados que llevó los casos pro bono y que empezó a ver, como dice, se le atravesó la violencia en este tema, dijo, no puedo, las personas no pueden declarar porque están sumamente traumatizadas, yo les tengo que decir dónde fue, cómo fue, qué focos había, cómo estaban vestidos, y no pueden, se desbordan. Por una colega experta en migración nos conecta al ILEF, Leticia Calderón. Aquí estuvo y nos contó. Y entonces nos conecta con este grupo de abogados y con una organización Mexenex y nos dice, por favor, el ILEF haga algo. Y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Si están allá y nosotros acá, bueno, pues nos inventamos una experiencia piloto de atención por videoconferencia. Atendimos a 30 familias con diferentes grados de afectación y tenemos un libro que publicamos sistematizando la experiencia. Más allá de eso, pues fueron experiencias que nos ayudaron a entender cómo estaba descompuesto el tejido social, cuando tú dices que si la impunidad es lo único que está imperando, no, también el tejido social, o sea, la pobreza, la violencia, la confusión, toda una serie de temas, ¿no? Bueno, en esta intervención psicológica que hicimos sin saber bien si iba a funcionar, bueno, de aquel lado, el grupo de abogados y de activistas de derechos humanos que llevaban a los consultantes al despacho del abogado y los conectaban al Skype porque no lo sabían ni usar, y nosotros acá en México, pues fue una experiencia muy interesante, muy confrontadora, que funcionó, porque hicimos primero una experiencia de intervención en crisis, luego nos lanzamos al Paso, Texas, e hicimos una asamblea con esas personas, y luego seguimos con un seguimiento, ¿no? Lo que nos pareció importante es ver eso, la organización de allá, de escuelas, iglesias, maestros y los abogados, funcionó. Y nosotros, desde aquí, porque además otra cosa que nos piden ayuda es porque decían
que habían invitado a psicólogas norteamericanas que querían atender. Unas dijeron que no podían con ese nivel de violencia y otro tema era el obstáculo del idioma. Del idioma. Entonces, Y la cultura, seguramente. la cultura, ¿no? Sí, porque también cuando, así como a Tania, decídanse por una cosa o por otra, y como esta cosa de hacer el duelo y olvidar la cuestión de la justicia. Entonces, creo que el enfoque del ILEP siempre el tema de derechos humanos, de género, de la migración está presente y por eso pues, fue muy interesante, ¿no? Yo pensaba justo y totalmente de acuerdo con lo de la empatía casi como instrumento para trabajar. Creo que siendo terapeutas estamos en un lugar privilegiado porque nos toca trabajar con personas. Y entonces, desde lo que me ha tocado ver directamente con niñas y niños en procesos de justicia, la realidad es espeluznante. Digo, no hace falta que aterricemos mucho, no tengo tiempo para aterrizar, pero la realidad de niñas y niños que han sido víctimas de abuso sexual, como tomarlo por ejemplo, son 4,5 millones de niñas y niños que viven violencia sexual en México a fechas del 2016. Y se va armando un embudo espeluznante entre ese 4,5 millones que existen, frente a cuáles se conocen, frente a cuáles se denuncian, frente a cuáles pasan de una carpeta de investigación a un juicio y cuáles luego llegan a una sentencia condenatoria. De los 4,5 millones, llegan 4 casos a sentencia condenatoria. Eso es una cosa Tienes razón, Jimena, eso es impunidad. Eso es punto, impunidad. Sin luego, adjetivos. Tienes esa realidad y tienes a la niña o niño que ha sido víctima de eso, pero al trabajar directamente con esas niñas, con esos niños y con esas familias, lo que ves es que más allá de tener una sentencia condenatoria o no, cuando logran percibirse como personas, cuando logran percibir que no fue su culpa lo que pasó, cuando logran incorporar alguna cosa que pudieron hacer para defenderse, como por ejemplo ir y declarar, ¿no?, con alguien que te acompaña y te cree, salen diferente del proceso. Pues sí estaban devastados, confundidos, atemorizados al principio del proceso. El proceso mismo es devastador porque no funciona bien, y menos si se trata de niñas, niños o adolescentes. Pero si tienes a alguien empático al lado, la forma en la que logras reestructurarte y reestructurar la realidad, porque hay alguien que sí te cree y hay alguien que sí te acompaña, creo que es pues absolutamente esperanzador, por decirlo de alguna manera. A ver, si yo sufro algún acto violento, mi peor pesadilla, estoy hablando del más leve acto violento, que me roben el celular, hasta el mayor, mi peor pesadilla es ir al Ministerio Público. Sí. O sea, no hay un lugar más desagradable del gobierno, más poco empático, más amenazante, disruptivo con tu paz que ese lugar. ¿Cómo me da envidia ver en esos otros países donde hay una oficina inmediata de atención psicológica, en los tribunales, no nada más en el Ministerio Público? Y aquí sí tenemos una justicia que no solamente no resuelve, sino que no entiende qué es la compasión, no entiende qué es la empatía. Son unas maquinarias espantosas, de triturantes. culpabilización. Y entonces ahí regreso, Jimena, un poco a tu planteamiento en esta concepción como más amplia de la crisis. Y ahora le pido a Tania también que intervenga, ya no tanto en su argumento personal, sino como funcionaria pública. Es decir, ¿qué podríamos hacer para que esa política faltante, que no es la de prevención, es la de restitución, ¿no?, la de restitución de derechos, de dignidad, esa política no está en la cadena, no está? ¿Qué podríamos hacer para que estuviera? ¿Qué sabemos de esa política para que la exijamos? ¿Qué sabemos de los colectivos para que la pongan en juego? Mira, yo tengo, este año cumplo 10 años de trabajar con familiares de personas desaparecidas y siempre en un punto me sorprende cómo los familiares, después de que han pasado por todo este proceso de revictimización, porque la impunidad, no, como decíamos antes, no es solo la falta de castigo, ¿no?, sino es todo lo que el Estado hace para desmovilizar a los familiares, que tiene que ver con estigmatizar, culpabilizar, amenazar, asesinar, etcétera, ¿no? Y pasan por todo esto y siguen confiando en las autoridades y siguen confiando
en la ley y siguen confiando en que tiene que haber un orden, digamos, que regule la convivencia entre las personas y que va más allá de la venganza, porque la búsqueda de justicia es eso, renunciar a la venganza para apelar a que se restablezca un equilibrio en la sociedad, ¿no? Que sea posible convivir. Entonces, para mí también esto es esperanzador. Cuando decías hace rato si es un problema de impunidad en el sentido del Estado o también de, digamos, de la propia subjetividad de las personas, yo estaba pensando que sí hay, por supuesto, consecuencias en la subjetividad de cierto tipo de sistemas, ¿no? Entonces, cuando no tenemos ley, lo que se exacerba es sálvese quien pueda. Hay un autor que le llama la concepción carnicera de la humanidad porque es esta competencia a muerte entre los seres humanos, ¿no? La ley, el Estado tendría que ponerle límites a eso y para eso necesitamos que el propio Estado tenga límites. Entonces, este tipo de sociedad, claro que da lugar a ese tipo de subjetividad y viceversa, esa subjetividad también da lugar, no se retroalimenta, pero en medio de eso ves las organizaciones de familiares y sin ánimo de idealizar, porque pues son gente como todos y todas, ¿no? Pero sí me parece que sostienen un ideal que es muy importante para repensar nuestra sociedad y nuestra Es un ideal posibilidad que de surge del convivir. propio sufrimiento. Hay algo ahí, como yo no diría automático, pero sí muy humano, de enfrentar el sufrimiento y encontrar la manera de salir de ese sufrimiento que los demás no entendemos o no conocemos. Sí, porque la violencia y la inseguridad y la impunidad rompen los vínculos en la sociedad, ¿no? Por lo que decía, este mecanismo de defensa psicológico que es la negación, que es, a ellos les pasó por algo, a mí no me va a pasar, ¿no? Una forma de sentirse a salvo, en realidad nos hace más vulnerables porque ¿no? Se rompen los vínculos entre la gente. Entonces, esta posibilidad de reconstruir los vínculos de solidaridad, de empatía, como tú decías, es un aprendizaje a partir de la organización de los familiares. ¿Hay política pública para la restitución de derechos posible? Sí es posible. La humanidad es capaz de hacer cosas brillantes, claro que es posible. Pero yo me sumo un poco a la hipótesis de Jimena, no es por alejarme de la tuya, pero sí creo que el hueco de la impunidad no es únicamente el renglón que falta de justicia, sino todos los efectos hacia atrás y hacia adelante que eso conlleva. ¿A qué me refiero? Si la desaparición de 3 estudiantes en Guadalajara no detona una acción contundente por parte del Estado y la justicia, el mensaje que se envía es: las personas son descartables, son desechables. Y eso, como impunidad, le da pie no únicamente a la justicia de no funcionar, sino a los ciudadanos de seguir actuando en ese camino de la carnicería entre ellos, ¿no? Y el problema de esto yo creo que no es únicamente que como sociedad nos vamos descomponiendo, sino que el Estado se descompone, ¿no? O sea, el Estado como leviatán conformado de personitas que formamos parte de eso, también se descompone, ¿no? Y eso explica muchas cosas, ¿no? No poder creer que el Estado va a actuar para defender a una persona influye el día del voto, ¿no? Pues voto por el que sea porque da lo mismo. Se me acaba el tiempo y tengo un último tema que necesito introducir. Ya cité a Alejandro Martí hace un momento. Alejandro Martí logró que en el caso de su hijo se resolviera la impunidad. De hecho, metieron a 2 bandas distintas a la cárcel. O sea, si no pueden, renuncien. Y entonces la autoridad del DF, de la Ciudad de México, y la autoridad federal, metió a 2 bandas totalmente distintas. Por cierto, no es excepción. O sea, quienes viven en el privilegio, quienes pueden gritarle a un presidente si no puede renuncie, quienes tienen recursos económicos para contratar a un abogado, quienes conocen a los jueces porque son parte de su familia, no tienen problemas de impunidad. O sea, logran que se castigue a los que les cometieron delitos. Hombre, sufren secuestro, en fin, pero la impunidad golpea de manera muy distinta cuando uno está en otros pisos de la construcción social. Y es ahí donde hace falta mucho mayor atención. ¿Cómo hacemos para que quienes gobiernan, que son parte del privilegio, se vuelvan empáticos con los gobernados, cuya situación es muy distante a la propia?
Yo hace rato, cuando decías lo de políticas públicas y juntándolo con la imagen que construimos hace rato del monstruo este de 1000 tentáculos y que permea en diferentes niveles, a mí la palabra que me gusta y que me da sentido y que creo que impulsa el trabajo es la concurrencia. Concurrencia implica compromiso. Y a mí me da la impresión de que justo lo que tenemos que tratar de hacer es no fragmentar en a quién le toca resolver qué cosas, porque Estado somos todos en realidad. O sea, si solo le toca a los servidores públicos no va a ser suficiente, si solo le toca a las familias no va a ser suficiente. A mí me parece que justo además con la lógica sistémica que estudiamos en el ILEF, nos toca a todos y a cada quien le toca una parte. En políticas públicas debería intervenir el servidor público en su función adecuada y especializada, pero también deberían intervenir las familias y también deberían intervenir los niños y también deberían, ¿no? Todos deberíamos intervenir, incluso el rol de los terapeutas. Otra vez, hay escenarios en los que todos desde nuestro lugar tenemos cosas que hacer, que son posturas políticas y que sí que pueden abonar a políticas públicas en algún sentido. Quedan 30 segundos. ¿Quién nos toma para concluir? Bueno, quería comentar que hay muchas experiencias en este sentido de trabajo. El ILEF nos está invitando a un evento próximamente y me parece que como una recomendación muy básica hacia el Estado es, primero, dejar de desaparecer y dejar de revictimizar a las personas y reconocer la dimensión y la gravedad de la crisis. El día 16 de mayo, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de 9 a 14 horas, hay un evento para quien esté interesado en diagnosticar, conocer, aproximarse a esta irrupción de la violencia en la vida cotidiana de las familias y también conocer las experiencias que están sirviendo para transformar la vida. Y ojalá dé origen a esa política restitutiva que nos hace falta. Lo dejo aquí pues como súplica casi, compasiva, a quienes están pensando el país en los próximos años. Y tomo el argumento que se daba hace un momento. Este es un ejercicio compasivo de todas las partes. O no se va a resolver. Y no es cierto que allá están las víctimas y acá los que nos salvamos. Ese es un mito que nuestra cabeza nos ofrece para engañarnos. Pero hasta que nos toca, descubrimos con conciencia que esto nos está pasando a todas y a todos. Hay que pensar el tema de la violencia desde un ángulo distinto. Nos hemos equivocado. Y es la compasión, no la condescendencia, lo que nos surge. Nos vemos próxima semana, miércoles 10 de la noche. Espiral, gracias por habernos permitido entrar a su hogar.